Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Bueno, iglesia, estamos en nuestra serie Yo Creo, en la cual venimos entendiendo que nuestra fe no solamente tiene que nacer, sino al mismo tiempo tiene que madurar. Es como un niño, ¿no? Tú entiendes que cuando un niño empieza a crecer, o por lo menos es lo que tú esperas, que él empiece a madurar, que no se quede como un niño. Y cuando nosotros decidimos creer en Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que nacemos de nuevo. Hay en varias partes en el Nuevo Testamento donde de hecho se nos habla o se les habla a los recién convertidos como bebés espirituales que necesitan leche. Pero el mismo apóstol Pablo constantemente les está motivando a que ellos crezcan y que no se queden en la leche, sino pasen a la carne. ¿Qué pensarías tú si tu hijo, a pesar de que pasan los años, sigue comportándose como un bebé? ¿Qué pensarías tú si a pesar de que ya tiene 10 años, todavía se levanta por las noches llorando, diciendo que vaya, se le lleves un biberón? O si tiene los 15 años, todavía esté teniendo que hacer uso de pañal. O que tenga 18 años y todavía cuando tú no le quieres dar algo, empieza a hacer pataletas. O cuando el bebé apenas tenga 40 años. Tú dirías, creo que es tiempo de madurar. Y lo mismo se espera de nosotros en la fe, que nosotros vayamos madurando. Y son las diferentes pruebas que nosotros experimentamos en nuestro caminar cristiano las que evidencian si tú eres maduro o no eres maduro. Aquello que tú estás odiando, que te está ocurriendo, lo único que está haciendo es probando si tú has madurado o no has madurado. Hay algo que yo, por ejemplo, le hablo a mi liderazgo. Yo quiero que todos ustedes entiendan que nosotros ya no somos líderes de una iglesia pequeña. Full Life ha crecido. Y por lo tanto, yo espero que mi liderazgo madure. Ahora, ¿qué es madurar? Madurar es que cuando algo no sale como nosotros quisiéramos, nosotros no perdemos la perspectiva, sino que todos lo seguimos viendo desde los ojos de Dios. Porque un niño que no ha madurado, todo lo ve simplemente como sus ojos y su mundo es el único que existe. Ahora les voy a contar algo. Ahorita estuvimos con el liderazgo viajando. Y cuando estábamos viajando en Cancún, lo hago porque el liderazgo se tiene que unir. Yo creo en la importancia de la unidad. Yo creo que lo que no está ocurriendo arriba, yo no puedo esperar que ocurra abajo. Por lo tanto, yo trabajo en mi matrimonio, lo que yo quiero que ocurra en tu matrimonio. Porque así funciona el mundo espiritual. El mundo espiritual es tan complejo que todo lo que ocurre en aquellos con los cuales tú te pegas va a ocurrir en tu vida. Y la Biblia nos dice, el que anda con necios se vuelve necios. El que anda sabios se vuelve sabios. No se dejen engañar, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. ¿Estamos o no estamos? ¿Crees la Biblia o no crees la Biblia? Entonces eso quiere decir que todo lo que nosotros nos acercamos es lo que nosotros permitimos que entre. La Biblia nos habla que todo lo que está en la cabeza se derrama. Y cuando nosotros asumimos un liderazgo, todo lo que nosotros permitimos en nuestra vida se derrama de ahí para abajo. Y es por eso que nosotros, cuando asumimos diferentes responsabilidades, ya sea porque tú te casas o porque asumes un liderazgo o porque asumes el liderazgo de una empresa, tú tienes que entender que a ti lo que se te está entregando es un avión donde todos aquellos que están montados contigo dependen de tu madurez. Pero ¿qué pensarías tú si estás en un avión y de pronto simplemente porque se movió mucho saliera corriendo el piloto llorando a decir esto está moviendo muy feo? Tú le dirías, hermano, no se meta de esto, ¿no? Tú esperas que entre más responsabilidad, más madurez. ¿Estamos? Entonces estamos viajando con el liderazgo y a mi hijo tiene un juguetico nuevo, una figura de esas pequeñas, tenía una espada y se le perdió la espada. No, fin del mundo, no. Mi espada, él me lo miraba como diciendo, ya nunca más voy a ser feliz en mi vida. Cuando uno como papá lo mira, uno sabe que eso no es el fin del mundo, porque uno tiene una perspectiva mayor, porque uno es más maduro. Pero como él no es maduro, él cree que una situación es el fin del mundo y está dejando que dicha situación gobierne completamente su mundo. Ahora, si yo veo a un adulto llorando porque se le perdió su espada,
yo en ese momento diría, ¿no maduras? La forma como tú respondes a las situaciones difíciles y adversas evidencia qué tan maduro tú eres. Si a ti te hacen más fuerte, si tú eres de los que cuando haces enfrentas con ganas y con carácter, tú estás madurando. Pero si a ti te acaban, te destruyen y sacan lo peor de ti, quiere decir que tú eres un inmaduro. Tenemos que aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Nunca nuestros problemas y nuestras situaciones son más importantes que el plan de Dios. Nunca nuestro mundo es más importante que el mundo de Dios. Y esa es una perspectiva que nosotros siempre tenemos que mantener en mente. Ahora, cuando tú naces espiritualmente, tú naces hecho un bebé. Uno lo entiende. Y al principio, de hecho, yo recuerdo cuando yo estaba recién nacido espiritualmente, un nuevo cristiano, uno medio hablaba y el mismo Dios respondía. Oiga, buena época, ¿no? Más o menos como cuando nace el bebé de uno, ¿no? Que ellos desde la cuna son felices. Porque ellos yo creo que dicen, bueno, voy a probarlos. Y lo hacen correr a uno y uno llega corriendo, ¿no? Y así era Dios con uno, medio hacía y aparecía. Pero a medida que uno va madurando, yo me doy cuenta que Dios cada vez va respondiendo de una manera diferente y me espera y me dice, yo espero que tú madures y crezcas. Entonces, cuando yo digo yo creo, porque venimos hablando de justamente cómo tu fe nace, pero cómo también tiene que ir madurando, la pregunta es, ¿está madurando tu fe? Ahora, hemos visto, el domingo pasado veíamos la fe de Moisés, cómo ocurrió que él creyó y cómo su fe fue madurando. Hoy quiero que hablemos del pueblo de Israel, cómo su fe se inició y cómo se fue desarrollando. Ahora, los que conocen la historia saben que no se fue desarrollando bien, que a pesar de todo lo que ocurría, ellos no maduraban, sino que siempre respondían de una manera inmadura, hablando contra Dios, hablando contra las autoridades, cargados en lugar de confiando. Pero vayamos desde el inicio, dice Éxodo 2:11, un día cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. Recordemos que Moisés era hebreo, que había crecido en el palacio, lejos de sus hermanos, desconociendo lo que ellos sufrían. Tendría una idea, pero desconociendo lo que ellos sufrían, porque la realidad del palacio era muy diferente que lo que estaba viviendo el pueblo hebreo en su día a día. Pero cuando ya fue mayor de edad, él decidió ir a ver a sus hermanos, decidió untarse de ellos y ahí terminó viendo la necesidad del pueblo, los sufrimientos que ellos estaban viviendo. Y eso se convirtió en una carga en su corazón y él quiso ayudar. Sin embargo, al intentarlo hacer sin Dios, terminó fracasando y por lo tanto frustrado, teniendo que huir. Y nos damos cuenta que durante 40 años huyó. Y finalmente, Dios lo llama. Ahora quiero que veamos el llamado. Dice, pero el Señor siguió diciendo en Éxodo 3:7, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Pero volvámonos a Éxodo 2:11. Dice, un día ya cuando Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. O sea, ¿de qué le está hablando 40 años después Dios a Moisés? De lo mismo que él vio 40 años atrás. Le está hablando, he visto la carga de tu corazón. Déjame decirte que tu llamado tiene que ver con la carga de tu corazón. Déjame decirte que el llamado de Dios tiene que ver con una carga de tu corazón que también es carga con el corazón de Dios. Dice, ciertamente he visto la presión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abunda la leche y la miel. Yo me imagino que en este punto Moisés dijo, no, yo lo intenté hace 40 años y no, Señor, no es buena idea. Esa empresa yo ya la intenté arrancar, Señor, y quebré. Lo que tú fracasaste sin Dios, tú lo lograrás con Dios. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Ha llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Es curioso que lo que Dios se refería era lo mismo que Moisés había visto. Y había producido carga en su corazón y que él había intentado solucionar. Y vuelvo y te repito, el peso que tú tienes en tu corazón tiene que ver con tu llamado. Vemos acá cómo ocurre en Moisés.
Pero también ocurrió en Nehemías, quien fue usado para reconstruir las murallas de Jerusalén. Y todo arrancó con una carga en su corazón, una oración que le hizo a Dios, que terminó Dios respondiendo diciéndole, ok, aquello que me estás orando para que yo solucione, te he escogido para enviarte y hacerlo a través tuyo. ¿Quién había puesto esa carga en el corazón de Nehemías? Dios. El peso en el corazón que tú tienes tiene que ver con tu llamado. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que para cumplir tu llamado, Dios requiere tu rendición. Hay muchos que están intentando alcanzar su llamado sin rendirse y por lo tanto, al igual que Moisés, van a terminar frustrados y fracasados. Porque para que Dios te use requiere más que tus buenas intenciones. Porque yo creo que buenas intenciones todos tenemos, ¿o no? Entonces, no, yo quiero ser usado en esto, Señor, yo quiero usar. Sí, pero el Señor requiere más que buenas intenciones para usarte. Él requiere tu sujeción. Porque la rebeldía dentro del pueblo de Dios, dentro del reino de Dios, mira, Dios no usa un rebelde. Tú podrías decir, no, yo soy rebelde. Sencillo, ¿cómo respondes ante tu autoridad que Dios te pone? ¿Cómo respondes cuando no estás de acuerdo con lo que la autoridad está haciendo? Vayamos más allá. ¿Eres de los que juzgas a tu autoridad? Como si tu autoridad tuviera que rendirte cuentas. ¿Pero por qué hace esto y por qué no hace lo otro? Todo eso es rebeldía, porque es ponerte de juez cuando Dios te dijo que tenías que estar debajo. A las autoridades no se les juzga. Ah, ¿no estás de acuerdo? ¿Qué pasa si tus hijos te juzgan a ti? No, no estoy de acuerdo en la forma en que papá está gobernando la casa. ¿Te parece que es sano? ¿Te parece que tú tendrías que rendirle cuentas a tus hijos sobre toda decisión que se toma en casa? No. Tú vas a hacer lo que tú crees que es correcto y tú esperas que tus hijos no te cuestionen y cuando te equivoques te cubran con gracia. Porque la autoridad se puede equivocar. Nunca nadie ha dicho que si una autoridad se equivoca, deja de ser autoridad. No. Lee la Biblia. Las autoridades que Dios puso se equivocaron por montones. Dios muchas veces deja que como autoridades nos equivoquemos. ¿O es que tú no te has equivocado siendo padre? ¿No te has equivocado siendo jefe? ¿No te has equivocado siendo esposo? Pero si tú, mujer, cuando tu esposo toma una mala decisión, tú llegas y le dices, sí, usted ya no puede ser la cabeza de esta casa, ¿perdón? ¿Es que tú lo pusiste a él como cabeza? ¿O fue Dios quien lo puso? ¿Y qué pasa si Dios está permitiendo que tu esposo se equivoque simplemente para que se evidencie la rebeldía que hay en ti? Cuando tú lo juzgues, cuando tú lo cuestiones y cuando tú te sublevas. Ustedes saben cuántas veces yo he escuchado a mujeres que dicen, es que yo no me puedo someter a mi marido porque mi marido es un burro, es que toma unas decisiones terribles. No, el problema no es lo burro de tu marido, el problema es la rebeldía que hay en ti. El problema es la rebeldía que hay en ti que la estás justificando. Pero el reino de los cielos, todo tiene que ver con sujeción. El reino de Satanás, todo tiene que ver con ¿qué? Con rebeldía. ¿Cómo estás respondiendo ante una autoridad cuando lo que está ocurriendo no te gusta? ¿Lo estás cuestionando? Requiere más que buenas intenciones, requiere esfuerzo y valentía. Puede ser que tú tengas muy buenas intenciones, pero si tú eres de los que te das por vencido cuando las cosas se ponen difíciles, Dios no te va a usar. Si tú eres de los que te acobardas cuando estás en escenarios que son miedosos, Dios no te va a poder usar. Requieren humildad. Que veíamos que la humildad no es tener un concepto menor del que debes tener, no es tener lo mayor, sino es tú reconocer que todo lo que tú eres, lo eres porque Cristo Jesús está en ti. Es entender que todo el valor tuyo es porque Dios está contigo. Que sin Dios tú no eres nada, pero que con Dios tú eres imparable. Va a requerir tu fidelidad. Cuando el Señor Jesucristo nos habla a nosotros de la parábola de los talentos, Él entrega. Pero eso simplemente fue una prueba, ¿o no? Porque un tiempo más adelante Él reaparece. Porque algunos podrían decir, pero ¿por qué se le entregó 5 a este 2 y a este 1? Era una prueba. Eso no era lo último que ellos tendrían.
La forma como ellos respondían a lo que se les estaba entregando iba a determinar lo que ellos tendrían. Déjame decirte que lo que Dios ha puesto en tus manos no determina lo que Él pondrá en tus manos. Perdón. Lo que Dios ha puesto en tus manos no determina lo que Dios pondrá en tu mano. La forma como tú lo manejes, la fidelidad que tú muestres, sí lo va a determinar. Cuando Jesús vuelve, o nos dice que este Señor vuelve, llama a los 3 siervos. Y de acuerdo a qué Él les dio más o les quitó, fidelidad. Siervo fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré en lo mucho. Siervo que no eres fiel, hasta lo que no tenías te lo quitaré, se lo entregaré al fiel. Dios va a poner a prueba tu fidelidad para ver si te pone más o no te pones más. Hay muchos que todavía tienen puesta su mirada en los hombres para ser promovidos. ¡Ay, qué error tan absurdo! ¿Cómo vas a vivir de frustrados? Los hombres no promueven, Dios promueve. Deja de poner la mirada en tu jefe. Deja de poner tu mirada en todas las autoridades terrenales. El hombre no promueve, el que promueve es Dios. Pero esto es fácil de ver cuando te promueven, ¿o no? Porque cuando te promueven, tú no dices gracias, jefe, tú dices gracias, Dios mío. Pero cuando no te promueven, este jefe, lo que pasa es que me quiere hacer. No entiendo. No entiendo. Pero como eres inmaduro, dile de lado, llegó el tiempo de madurar. Dígale, ouch, esto duele. Sí, y tú le respondes que la palabra de Dios edifica, no aplaude. No, porque es que sería tan fácil llegar a la iglesia y puros aplausos. ¿O no? Oh, hoy la predica fue súper chévere, me mostró lo bien que yo estoy. Yo salgo, ouch, Señor, necesito gracia. Ouch, necesito gracia. Requiere mansedumbre, requiere constancia, requiere carácter. Que Dios te pueda usar requiere carácter. A mí me preguntan, pastor, ¿usted cree que yo tengo un llamado? Yo, sí. Ahora necesitas carácter. El llamado Dios te lo puede dar así, ¡pah! De una. Yo recibí mi llamado apenas me convertí. Después de eso Dios dijo, bueno, ahora te voy a dar el carácter. Y yo, ok, dale. No, eso así no funciona. No, todos los días de aquí hasta que te llame a mi presencia lo vamos a ir desarrollando. Y es con sufrimiento. Es con sufrimiento. Es con sufrimiento. El mismo Jesús tuvo que ser sujeto a sus padres porque no lo entendieron. Cuando él salió a cumplir su llamado, cuando a los 12 años se queda en el templo, así empieza a hacer preguntas, la gente empieza a ser asombrada, a decir, ¿y este niño, de dónde sacó esta sabiduría? O sea, el potencial ya lo tenía o no. Y los padres le dijeron, ¿qué estás haciendo? Y dice que fue y vivió sujeto a sus padres. No salió a decir, es que mis padres no me entienden, es que mis padres no apoyan mi llamado, es que mis padres no me lo quieren promover. No salió a rebelarse, no se fue de casa. Vivió sujeto porque él sabía que todo lo que estaba ocurriendo simplemente era una prueba para que se hiciera evidente si él era sujeto o era un rebelde. Filipenses 2:8. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo simplemente fue para que se evidenciara que Jesús era el más sujeto. Era el más sujeto a todos. ¿Cómo está tu sujeción? No cumple su llamado el que no desarrolla su carácter. Y nuestro carácter es de morir a nosotros para que Jesús sea el que vive en nosotros. Dios no va a usarte si cuando las cosas se ponen difíciles eres de los que abandonas, te rebelas y resistes la autoridad. Ahora, volviendo a Moisés
igual como su llamado arrancó con la fe de sus padres, el llamado de Israel arrancó con Moisés. Lo cual nos lleva al punto número 1. Nuestra fe arranca cuando otros nos predican el Evangelio. Nuestra fe arranca cuando nos predican el Evangelio. Nuestra fe arranca cuando nos predican el Evangelio. Romanos 1:16 dice, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Solamente es salvación para los que creen. Pero es poder de Dios, dice, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. ¿Dónde arrancó tu fe? El primer día que alguien te predicó la palabra de Dios. Ese día arrancó tu fe. Así, tú ese día no le hayas entregado tu corazón a Jesús. Yo recuerdo que yo tenía una amiga cristiana que siempre que yo tenía un problema yo la llamaba y me hablaba de Dios, 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 Dios. A mí me molestaba. Me decía, estos cristianos creen que todo se resuelve orando, ¿no? Porque yo todo lo que le digo, no, ¿qué hago? Que tengo tal problema. Ore. No, que ahora tengo, ore. ¿Qué mamera usted? Esto es ore, 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 una oradera. Y yo me ponía, yo me enojaba. Y de hecho una vez le dije en una llamada, ya estoy cansado, yo estoy llamando a mi amiga, usted siempre me dice, ore, 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 más bien póngase voicemail en su celular, ore, 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 y yo ya voy a saber, no me conteste. Pero ella perseveró. Y hay un momento en que ella me dijo, ore, ore, y yo le empecé a sentir, debo orar, Dios es la respuesta. La fe de aquellos que tú amas arranca con tu predicar. Y aunque tú no veas nada, tú estás depositando una semilla. Y el Señor Jesús lo dice. Es como la del grano de mostaza. Es tan pequeña que no se ve a distancia. Pero ahí está. Y va a empezar a echar raíces. Hay muchos que se están desanimando porque al su predicar no están viendo respuesta. Pero tú sigue echando semilla, tú sigue echando semilla, tú sigue echando semilla. Que en algún momento te vas a dar cuenta cómo esa semilla germina y da fruto. Ocurrió contigo. Piensa cuántas veces te predicaron a ti antes de que tú le entregaras tu corazón a Jesús. Pero tú te desanimas porque en la reunión familiar predicaste y no respondieron todos como tú esperabas. Tú esperabas que todos en este momento frenaran y dijeran bautízanos. Ojalá fuera así de fácil, ¿no? Tíos, tías, primos, abuela, tía loca. Entreguen su corazón a Jesús y todo, y tú los bautizaras inmediatamente. Sería chévere, ¿o no? Pero es una guerra espiritual. Pero arranca con tu predicar. Mira, cabe resaltar que toda la Biblia apunta a Jesucristo. Aún el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. La historia de Moisés y el pueblo de Israel es un cuadro de nosotros y Jesús. Y nos cuenta que cuando Israel fue consciente de su necesidad, Dios lo que hace es enviar a alguien a que les predique. La primera respuesta de Dios no fueron los milagros, fue predicación. ¿O no ocurre que cuando ellos empiezan a clamar, ni siquiera saben a quién, porque no dice he escuchado las oraciones que me están haciendo, he escuchado las quejas? Ellos no conocían a Dios. No se sabe a quién le hacían las quejas. Pero Dios dice, he escuchado las quejas, entonces te voy a enviar a ti a que los saques de allá. Y lo que tienes que empezar haciendo es predicándoles. Cuando Israel se hace consciente de su necesidad, Dios envía o responde enviando a alguien que les predique, que les guíe a conocerle. ¿Eso quiere decir que solamente le vamos a predicar a los que tienen problemas? ¿O es más fácil o no? Hay veces que uno lo ve y uno dice, Señor, tú mándales el tumor y yo les predico. Sí, porque cuando todo está bien es complicado, ¿no? No te han dicho a ti, no. El cristianismo es para alguien así como usted que lo necesita, pero yo estoy bien. Uy, a mí me lo dijeron. No, mire, a usted le hace bien, es que acuérdese usted lo que era, pero yo estoy muy bien.
Lo que pasa es que solo aquellos que son conscientes de su necesidad de Jesús escucharán la palabra y se convertirán a Jesús. Porque todos necesitamos de Cristo. Todos. Pero lastimosamente hay muchos en este mundo que con riquezas mundanas están tapando esa necesidad. La tienen, pero no la ven. Y como no la ven, no van a responder. Porque aceptar a Jesús es volverse a Jesús, requiere morir a nosotros para vivir para Él. Y por eso solo el que es consciente que dejando una vida muerta podrá vivir esa vida abundante, lo hará. Mateo 5:3, Jesús dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Para quiénes son los pobres en espíritu? Todos. Todo ser humano es un pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque está fuera de la gloria de Dios. Porque está fuera de la presencia de Dios. Porque sin Dios, sin Jesús, está destinado al infierno eternamente. Entonces, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Todo ser humano. Toda la humanidad necesita de Jesús. Sin embargo, la mayoría de las personas está calmando o ocultando esa necesidad con riquezas mundanas y se creen ricos en espíritu. Y hay ciertas cosas que nos pueden ocurrir en el caminar que nos hacen darnos cuenta de lo pobres que nosotros somos. A mí me preguntaban, ¿quiénes de sus amigos cuando usted creció se han convertido a Cristo? Y yo digo, muy pocos. Porque fue un milagro, fue una obra impresionante que yo me convirtiera, porque yo crecí en medio de mucha abundancia. Yo crecí con un papá con mucho dinero, crecí en los mejores colegios, en las mejores universidades, era el chino que tenía el último carro desde que tenía 18 años, tenía la novia bonita, tenía siempre dinero, me creía la última Coca-Cola del desierto. Ay, que una persona así entienda que necesita a Jesús es muy complicado. Y el Señor tuvo que hacer un proceso donde me fue tumbando todos los ídolos, hasta que me llevó o me permitió ser consciente de mi pobreza espiritual. Hubo un momento en que yo fui tan consciente de que era pobre espiritualmente que yo dije, necesito a Jesucristo. Pero cuando yo fui a predicarle a esos mismos amigos, pues todos me respondieron como yo hubiera respondido antes. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito de Dios. Además, ustedes los cristianos tienen que dejar todo lo que nosotros tenemos para ser cristianos. El que se aferra a su vida la perderá. Aferrados a su vida. Por eso Jesús dijo que era más fácil para un camello entrar en el hueco de una aguja que para un rico en el cielo. Porque el rico está tapando su necesidad de Dios con riqueza temporal, riqueza humana. La persona que se cree rico no rendirá a Dios, ni aunque Dios se le aparezca, porque no es consciente de su pobreza espiritual, que necesita ser salvado. Ahora, punto número 2. Ya a ti te predicaron el Evangelio, ya arrancó tu fe. Dice, una vez recibimos la palabra, arranca nuestro testimonio con Dios. Hay un momento en que a ti te echaron semilla y tú la rechazabas, ¿no? O te pasaba como dice la parábola del sembrador, que caía en el camino y llegaba Satanás, se la llevaba. Algo la arrancaba. Pero por alguna razón, en algún instante que tú conoces, que normalmente fue pasar por un tiempo de oscuridad. Porque si yo pregunto acá, ¿cuántos se rindieron a Dios en el mejor momento de su vida? Bueno, hagamos la prueba, ¿les parece? ¿Chévere? ¿Sí? ¿Me colaboran o no? ¿Cuántos se rindieron a Jesús en el mejor momento de su vida? 1, 2, 3. Chévere, bueno, bacano, ¿no? O sea, ahorita me dan sus nombres. Bueno, ¿quiénes se rindieron a Dios en un momento de mucha oscuridad en sus vidas? Está bueno este experimento, ¿no? Entonces, oiga, nosotros muchas veces, y cuando vemos personas que amamos, no creyentes, que están pasando por un mal momento, sufrimos. En lugar de decir, Señor, aprovecha esto para que ellos se hagan conscientes de su pobreza espiritual. Porque fue algo que a nosotros nos pasó, menos a mis 3 amigos.
Es que uno con el pastor no puede levantar la mano así. Eso sí, usted pregunte antes. ¿Ok? Es como cuando vamos a los campamentos, que tenemos a todos los jóvenes. Y entonces yo paso y digo, buenas, miren, acá está el lago, vamos a empezar a echar gente. Quiero saber quién no quiere que lo echemos al agua para respetárselo. Y normalmente todo el mundo levante la mano y todo el mundo la mano abajo, no falta el nuevo. Y todos lo miran. Oh. Y baja la mano. Y al rato, no, de verdad yo no quiero. Y todo el mundo, ¡no! Ya se sabe que es el primero que van a dar. Pero bueno, bienvenido a Full Life. Acá te amamos y te aporreamos. Entonces es en un tiempo de oscuridad cuando nosotros nos damos cuenta que somos pobres en espíritu. Y es ahí cuando decimos, ok, yo quiero abrirle mi corazón a Jesús. Y ahí entra la semilla. Pero esa semilla empieza a crecer. ¿Y qué empieza a ocurrir? Empieza tu testimonio. Empiezan a ocurrir milagros en tu vida, como Dios empieza a ser visible. Moisés le pregunta a Dios, cuando Dios le dice, yo te enviaré y les predicarás, dice, ¿qué si no me creen? Y el Señor dice, es que yo no te estoy mandando solo, yo no te estoy mandando sin poder. De hecho, ves la vara que tienes en las manos, sí, con ella harás grandes señales. Y fue lo que Moisés hizo. Él no predicó simplemente con palabras, sino predicó con milagros y señales. Éxodo 4:29 dice, luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos israelitas y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había hecho a Moisés, o sea, les predicó, ¿no? Dice, realizó también las señales a la vista del pueblo. O sea que la predicación no fueron solamente palabras, fueron palabras y señales, milagros. Con lo que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Pero cuando Jesús nos envía a predicar, también nos envía con una vara. Señales que confirman nuestro predicar. Tú predica y deja que Dios confirme. Ay, pastor, pero ¿qué si no ocurre? Lo dice la Biblia, Marcos 16, versículo 15. Dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. O sea, vayan y prediquen. ¿A quién? A toda criatura. Ahí ya te responde, porque hay algunos que dicen, Señor, si le debo predicar a esta persona, dame una señal. A toda criatura, es criatura, predique. No pregunte cosas que Dios ya respondió. No pregunte cosas que Dios ya respondió. Solteros, no le pregunta a Dios si tu novio es ese inconverso. No. Yo no entiendo cómo un creyente todavía busca tomar decisiones en su vida sin mirar lo que la Biblia dice al respecto. A mí eso me desconcerta. Me desconcierta. Digo, no, si tu hermano peca contra ti, no le hablo más y me tomo mi distancia. Eso dice la Biblia. La Biblia no dice que tienes que ir con él a solas, intentarlo resolver y que si no, tráete unos, hasta buscar a toda costa que haya una restauración. Pero todavía nosotros nos prestamos para chismes. Tú sabes que la Biblia dice que el chisme acaba las amistades. No hay nada que le haga más daño a una amistad que el chisme. Y chisme es cuando tú prestas tus oídos a lo que no deberías prestar tus oídos. Si a ti te van a hablar mal de Pablo, tú dices, ¿acá está Pablo? No, porque el que te habla mal de Pablo, un día lo hablará mal a Pablo de ti. No, es que me estoy desahogando. No, usted le está prestando los labios al diablo, usted es del diablo. Los chismes separan los buenos amigos. No seas chismoso. Si no es un tema tuyo con él, no seas chismoso. Entonces, a mí todavía, yo no entiendo cómo un creyente todavía resuelve sin una manera bíblica. ¿Inmadurez o no? Inmadurez. Estas señales acompañarán a los que crean en mí. O sea, ya te mandó el Señor, dice, perdón. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda. ¿A quiénes? A toda criatura. ¿Ok? Si es criatura, tú le predicas. O sea, a una mesa no le predicas. ¿Ok? Al cabezón del lado,
Predícale. ¿Ok? Dile, Jesús te ama. Jesús te ama. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Wow. El poder de la evangelización, ¿no? Tú no predicas para que crean. Tú predicas para darles una oportunidad de creer. Pero habrá muchas personas que cuando llegue el tiempo final, y va a llegar, el día final va a llegar. Y Jesús nos advierte a nosotros los cristianos que estemos preparados. Que estemos preparados. Que Jesús no te encuentre haciendo lo que no deberías estar haciendo. Que no te encuentre haciendo lo incorrecto. Nos dice que cuando llegue el día final, entonces a los que creyeron a un lado y a los que no creyeron, no, pero Andrés te predicó y tú no le quisiste, que de hecho te burlaste. Ese día tú decidiste condenación. Tu predicar es bastante importante porque da la oportunidad de creer. No te frustres cuando la gente no crea, no te frustres porque se burlan de ti. Porque el propósito de tu predicación no solamente es que crean, es darle la oportunidad de salvarse. Si ellos deciden rechazarla, por lo menos tú cumpliste tu parte. Pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. Ahora ya hablamos de la vara y de las señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes. Y cuando vean algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Dios no te envía solamente con palabra, Dios te envía con poder. Y si tú no estás viendo el poder de Dios a través tuyo, es porque no estás predicando. Porque no estás predicando. Yo cuando le predico a alguien, yo llego y digo, bueno, yo ya hice mi parte, ahora te toca la tuya. Y empiezan a ocurrir los testimonios. Acá está hablando Jesús sobre la obra del Espíritu Santo, que nos ha dado dones espirituales a la iglesia, que hace milagros cuando nosotros estamos haciendo su obra, que confirma nuestro predicar. Ahora, todos los que hemos creído tenemos un testimonio. ¿No? ¿Quiénes tienen un testimonio? Sí, o si no, no habrías creído. ¿Y qué es el testimonio? Cuando al tú escuchar la palabra de Dios y no endurecer tu corazón, Dios se hizo visible con milagros y diferentes señales. Eso es tu testimonio. Entonces tú empiezas a contar. No, mire, es que yo estaba enfermo y fui a la iglesia y salí sano. No, es que mire, es que mi matrimonio estaba destrozado y terminamos yendo a la iglesia porque creímos que era un cine, nos equivocamos, pero ese día entró la palabra, recibimos y hoy en día, mire, estoy bien con la fiera, digo, con mi esposa. Que el Señor me sacó de este problema, que el Señor restauró mi hogar, que el Señor me liberó de esta adicción. Tú tienes tu testimonio. Menos los 3 amigos que llegaron muy bien. No, mentira, no te preocupes que a mí dentro de un mes se me olvida. Bueno. Con Moisés o con Israel empezaron a ocurrir los milagros y las señales. Cuando Moisés se presentó ante el faraón y el faraón no los dejó salir, ¿qué ocurrió? 10 plagas. Oiga, 10 plagas que destruyeron la potencia mundial, pero que al mismo tiempo enriquecieron a un pueblo de esclavos. Dime esas señales. Ahora, te quiero decir de parte de Dios que dejes de tenerle miedo a lo que le va a ocurrir a este mundo. Porque mientras que este mundo va a ser despojado, tú vas a ser enriquecido. Las plagas que están por venir no vienen a robarte. Vienen a levantarte, vienen a darte. Los malos tiempos para el mundo son los mejores tiempos para el pueblo de Dios. ¿Me entiendes? Déjame decirte que tú eres Israel y este mundo es Egipto. Y ellos están endureciendo su corazón. Y no te preocupes, ay, es que cómo están gobernando, ay, es que la economía, eso a ti te va a bendecir. Este mundo va a ser despojado mientras que tú vas a ser bendecido. Pero créelo. No mires el futuro con miedo, siempre míralo con esperanza. Con Dios lo mejor está por venir. Amén. Mira el de al lado, deje el miedo, madure. Sí. El miedo es inmadurez. Volvamos a los niños. Mis hijos, Abel, día de por medio, tengo miedo. Él me dice, I'm mega scared. Mega. Y yo, ¿cómo así mega? ¿De dónde aprendió esa palabra?
O sea, no está súper, está mega. ¿Ah? Pero ¿hay algún riesgo? No, el riesgo está en su mente por su inmadurez. No mires el futuro con miedo, siempre míralo con esperanza. Y si no me lo quieres creer, simplemente mira tu pasado, ve lo que Dios hizo a través de toda situación difícil por la cual tú pasaste. Ahorita levantaste la mano, excepto mis 3 amigos, de que fue justamente a través de esa situación adversa que Dios lo convirtió. Mira, mi testimonio ocurrió en la peor época de mi vida, donde me tocó ver a una novia que amaba con todo mi corazón saltar desde un 7º piso queriéndose quitar su vida. Y cuando tú ves a la persona que amas queriendo quitarse la vida, wow, ese es un mal día. Y yo pensé que será el fin. Yo dije, qué bueno va a poder venir después de esto. Y hoy en día pienso que fue lo mejor que pudo haber ocurrido. Porque en medio de tanta oscuridad, yo vi la luz de Jesucristo. No le tengas miedo a los tiempos oscuros, porque es donde más verás la luz de Cristo brillar y favorecer a los que lo amamos. Ahora, con Israel ocurren que las plagas destruyen a Egipto, pero los bendicen a ellos. Ocurre que finalmente Dios los saca de Egipto y cuando Egipto sale a perseguirlos y ellos están, por un lado, un mar que no los dejaba pasar. Ahora entiende, era un mar que no los dejaba pasar. Ellos estaban con niños, con ancianos, con ganado, con todo. Y venía el ejército más peligroso y más temido con todos sus carros de combate completamente armados a destruirlos. Y Dios convierte una situación adversa, oscura o no. Porque si tú me cuentas tu testimonio, yo te aseguro que no es ese. No es ese. Llega Dios y algo tan oscuro lo convierte en abrir un mar en 2. Para ellos pasar como por tierra seca. Para que cuando el faraón con su ejército va a entrar, se los trague el agua y mueran todos. Oye, eso es un buen testimonio. Ese es un buen testimonio. Éxodo 14:30 dice, en ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Mira que ellos primero creyeron la palabra. Cuando tú crees la palabra, arranca tu testimonio para que no solamente creas la palabra, sino para que tú conozcas a Dios y confíes en Dios. Ese día, su fe ya se hizo más fuerte. Porque no solamente creían en la palabra, ahora creían en el Rey de Reyes, en el Dios del cielo. Y lo habían visto. A través de cada milagro, Dios hizo visible para Israel. Su fe fue alimentada y ellos tuvieron su testimonio. Ahora, de pronto, este es lo que ha ocurrido en tu vida. Tú ya recibiste la palabra. Ya empezó a ocurrir o ha ocurrido tu testimonio. Una manera como Dios ha hecho visible. No hay una explicación humana a lo que tú has estado viviendo. Tú has visto los milagros de Dios. ¿Quieres estar en ese punto? Amén. Ahí no termina la fe. No, ahí se prueba la fe. Ahí se prueba la fe. Porque viene el tercer punto. Cuando conocemos a Dios debemos caminar y depender de Él. Es ahí cuando empieza la exigencia. Yo quiero que entiendas que cuando tú ya crees en el Señor, empieza tu preparación, la preparación de tu carácter, la exigencia que Dios te pone y vas a vivir situaciones difíciles que no tienen el propósito de destruirte, sino más bien de madurarte. Pero te van a probar. Y si tú apruebas, déjame decirte que lo mejor está por venir, vas a recibir más. Pero si tú repruebas en un tiempo de prueba, déjame decirte que lo que tienes en tus manos, vete despidiendo porque Dios se lo va a entregar a otro que sí es fiel. Israel vio los milagros y las señales y temieron a Dios y creyeron en Dios. Éxodo 13:21 de día,
El Señor iba al frente de ellos, una columna de nube, para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar el pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Este es un cuadro del Espíritu Santo de Dios contigo. El Espíritu Santo de Dios jamás te abandona, siempre está contigo, siempre está contigo. Uy, Señor. Vas a experimentar el Espíritu Santo de Dios de una manera increíble, Anderson. El Espíritu Santo de Dios se va a revelar a tu vida como nunca antes se había revelado. Creías conocerlo, pero Él dice, me vas a conocer de una manera tan, pero tan especial, porque estoy alistando tus oídos para que me oigas y me percibas. Y verás cómo te hizo milagros y prodigios, porque te he dado más poder del que tenías. Te he dado más autoridad, te dice el Señor. Uy, el Espíritu Santo de Dios está sobre ti de una manera fuerte y poderosa. Lo que he visto me ha agradado, te dice el Señor. Más. Él está sobre ti de una manera poderosa. Ahora ya Israel no eran los mismos. No. Ahora eran el pueblo de Dios, le conocían, experimentaban su poder. Ahora la nube los acompañaba y no los dejaba ni de día ni de noche. No tengas miedo a la oscuridad, porque ahí está. Ahí está la columna de fuego calentándote. No le tengas miedo al día, porque ahí está su nube protegiéndote. Nunca se apartará de ti. Ahora, ¿qué se esperaba de ellos? ¿Qué se esperaba de Israel? Que caminaran con Dios, que dependieran de Dios, que confiaran en Dios, que resolvieran a la manera de Dios. ¿Cómo está resolviendo? ¿Cómo está sobrando? Eres de los que sabes toda la teoría en tierra firme, pero cuando estás en mar y empieza la tormenta se te olvida y actúas como solías actuar. Porque eso es inmadurez. Todo el entrenamiento que Dios te ha dado no es para que tú te olvides de Él cuando necesitas vivirlo y aplicarlo. Pero el pueblo de Israel, a pesar, y esta palabra viene para ti, el Señor te está diciendo, es tiempo de cambiar, no camines hacia allá porque perderás todo lo que te he confiado, te dice el Señor. Llegó el tiempo de poner fin a las voces que estás escuchando. Sin embargo, a pesar de haber visto a Dios obrar en milagros, en lugar de resolver orando a Dios, esperando a Dios, dependiendo de Dios, haciéndolo de Dios, sujetos a Dios, sujetos a las autoridades, sujetos a Moisés, cada vez que venía algo se cargaban contra Dios, se cargaban contra Moisés. ¿Tú crees que cuando tú te cargas contra una autoridad es justificado porque la autoridad falló? No, Señor. Busca eso en la Biblia. Busca eso en la Biblia y justifícamelo. Siempre que te has cargado, siempre que en la Biblia muestra a alguien que se cargaba con otra autoridad, se terminaba apartando de la voluntad perfecta de Dios. Siempre ocurría. Lo que tú estás viendo justificado es lo que el diablo está usando para robarte, para sacarte de la perfecta voluntad de Dios. Si tú pierdes lo que Dios te ha confiado, no es tan fácil como después venir con lágrimas y recibirlo. Te tocará empezar de cero. A pesar de haber visto los milagros, cada vez que venía un problema, el pueblo murmuraba, resolvía sin Dios, dejaban avanzar la situación. Tenían hambre, Dios mandó maná del cielo, tremendo milagro. Tenían sed, el Señor hizo brotar agua de una roca. Querían carne, Dios les envió codornices. Sin embargo, cada problema, cada cosa que ellos no querían, cuando Dios se tomaba más tiempo, cuando los atacaba un enemigo, el pueblo abandonaba a Dios y resolvía sin Dios. Resolvía pecando, hablando contra la autoridad, rebelándose, lo cual provocó
que un pueblo con todo el potencial de ser conquistadores muriera completico en el desierto. Tu fin no será el diferente. Pero hoy no te vengo a condenar, hoy te vengo a traer una palabra de Dios para que haya un cambio y una transformación en tu vida. Para que no sigas el ejemplo de Israel, para que no te pierdas de todo lo que Dios tiene preparado para ti. Lo que te quiero decir es, si ya el pueblo había visto las señales y tú las has visto, si ya tienes tu testimonio, ya has conocido y creído en Dios, ¿por qué en cada adversidad resuelves sin Dios? ¿Por qué resuelves con mentira y con trampa? ¿Por qué te alejas y te enojas contra Dios? ¿Por qué te cargas contra la iglesia? ¿Por qué abandonas? Porque se espera de aquel que ha visto los milagros que siempre su confianza está ahí con el hacedor de milagros. La Biblia nos muestra que todos pasamos por tiempos adversos, pero que aquel que muestra fe en los tiempos adversos, que muestra lealtad y fidelidad, que muestra carácter, no sale siendo el mismo, sale promovido. Los tiempos adversos que tú vivas son los tiempos en los que tú te dejas robar todo el botín del enemigo porque tú obraste de una manera indebida, o en los tiempos en los que tú despojas al enemigo porque cuando vino la prueba tú permaneciste firme en Dios. Los tiempos adversos son los tiempos en que el enemigo nos roba o en que nosotros lo despojamos. Y todo lo determina tu madurez. Hoy el Señor te dice, tú has escuchado mi palabra, tú ya has visto mi poder, tú ya tienes tu testimonio. Ahora yo demando de ti madurez. Demando de ti que dejes de ver tu situación como si fuera más importante que mi plan. Demando de ti que dejes de ver tu lloriqueo como si fuera más importante que mi plan. Demando de ti fidelidad, lealtad y carácter. Y si lo haces, pondré más cosas en tus manos. Pero si no lo haces, después no me estés preguntando por qué perdiste todo lo que tenías. Porque lo que te he enseñado en tierra firme es tiempo de ponerlo a práctica ahora que te encuentras en la tormenta. Esto es, yo creo y confío en Dios. Y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo. Así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.